Buenos días, soy Andrés Sánchez Herrero, profesor de Derecho Comercial. Este es el primero de los dos videos en los que hablaré sobre la unificación del derecho privado. Por cierto, convendría aclarar que ya del arranque que no tiene ningún sentido, y ni siquiera nadie lo ha planteado, el unificar todas las ramas del derecho privado, porque muchas de ellas tienen diferencias muy profundas entre sí, hasta son incompatibles en algunos de sus principios. Entonces, hay que acotar el sentido de este estudio, de este análisis. En realidad, lo que vamos a analizar es si tiene sentido y cómo se ha llevado a cabo en su caso la unificación del derecho civil y el derecho comercial, es decir, estas dos ramas. En la versión tradicional, el derecho comercial se lo concibe como un derecho especial, autónomo, con principios propios, que son distintos a los que inspiran al derecho común, es decir, al derecho civil, que justamente cuando el derecho civil no tuvo capacidad para darle respuesta a las relaciones entre los comerciales, entre los comerciantes, es que surgió el derecho comercial como una rama autónoma ya por el siglo XI después de Cristo, ¿no? Con el tiempo, este derecho, el derecho comercial, se fue expandiendo fuera de su rama originaria y sus principios fueron incorporados por otras ramas del derecho, incluido el derecho civil. Por eso se habla de la comercialización del derecho privado para aludir a este fenómeno, sobre el cual luego voy a volver. La paradoja entonces es que cuando el derecho comercial se expande y exporta, por así decirlo, sus principios e instituciones, al mismo tiempo va perdiendo sentido como rama autónoma porque el derecho común ya da respuesta a las necesidades de ese sector que el derecho comercial venía a regular. En lo que hace la evolución histórica, primero un pantallazo a nivel legislativo, que es el que más me interesa. En el plano comparado, en el plano de la legislación comparada, lo que encontramos es que tanto en Europa como en Latinoamérica hay una tendencia muy favorable a la unificación, al menos en materia de obligaciones y contratos. Como ustedes verán, los hitos legislativos abundan. Destaco algunos de ellos, por ejemplo, en el año 1881 el Código Civil de las Obligaciones, que fue incorporado como libro quinto al Código Civil de ese país, por supuesto, en el año 1912. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar el Código Civil italiano de 1942, que es un código único de derecho privado, más allá de su nombre, incluye el derecho a la materia civil y la materia comercial. En fin, Unión Soviética, Portugal, Perú, China, etcétera, y por supuesto, desde hace pocos años también la Argentina. En cuanto al sistema anglosajón, la unificación ya la tiene desde el siglo XVIII. Y en cuanto a las grandes iniciativas internacionales, se pueden destacar los principios de UNIDROIT, el anteproyecto del Código Europeo de los Contratos y los principios del derecho europeo de los contratos. En el plano de la legislación nacional, vemos que, por un lado, tuvimos en su momento el Código de Comercio de 1862, que en cierto modo, transitorio, significó una unificación de la materia civil y comercial, pero en realidad, bien entendido, no es que se consideraba que había que regular claramente la materia, sino que se reguló el Código de Comercio y todavía no teníamos el Código Civil. Finalmente, por eso ese Código de Comercio transitoriamente incluyó muchas normas propias del derecho civil. Por supuesto, esta situación se terminó en el 1870-71, cuando pasamos a tener un Código Civil y un Código de Comercio, que dio lugar, entre otras cosas, a la reforma del año 89 para adaptar el Código de Comercio a esta nueva situación. En fin, proyectos legislativos han sobrado. Al principio no se unificaban la materia civil y comercial, hablo del anteproyecto de Vividoni, el proyecto del 36, el anteproyecto de Chambías, pero ya a partir de aquí todos los proyectos que van apareciendo unifican la materia civil y comercial, bien sea reformando el código vigente, civil quiero decir vigente, bien sea dictando un nuevo código civil. Y en cualquiera de estos dos abordajes, derogando el código de comercio. En fin, de los distintos proyectos que hubo, voy a destacar dos. El proyecto de 1987, que tuvo entre sus integrantes al ex titular de nuestra materia, el doctor Miguel Araya, que prácticamente llegó a ser ley, pero fue vetado sobre el final por el Poder Ejecutivo allá por el año 91. Destaca también, por supuesto, el proyecto de 1998, el proyecto de que no llegó a ser ley, es cierto,
pero que es la fuente principal, sin duda, del vigente Código Civil y Comercial. Por supuesto, entonces, que este proceso culmina con el dictado del Código Civil y Comercial del año 2014, sobre el cual luego haré algún otro comentario. En el plano de la doctrina, en fin, simplemente destaco que desde hace muchísimo tiempo hay consenso acerca de la conveniencia de regular unificadamente la materia civil y comercial. El fenómeno de la comercialización del derecho civil o del derecho privado al que aludí antes, bueno, vamos a detenernos un poco más en de qué se trata esta cuestión. La idea básica es que el derecho civil se ha comercializado porque ha ido adoptando o absorbiendo reglas y principios propios del derecho comercial. Por ejemplo, la doctrina de la apariencia y la protección de la buena fe subjetiva, la aceptación de los usos y costumbres como fuentes del derecho, la buena fe como pauta de interpretación, la mora automática, la facultad resolutoria legal o implícita, el uso generalizado de los títulos valores, el sometimiento del concurso de los no comerciantes al mismo procedimiento y a la misma jurisdicción que la de los comerciantes. En fin, esto en buena medida es discutible porque presupone que en cierto modo algunos de estos principios o reglas pertenecen, entre comillas, al derecho comercial y luego los toman derecho civil. Lo que, insisto, es por demás discutir. Es más, partiendo de esta base, es que hay quienes señalan que en realidad la unificación formal llevada a cabo mediante el Código Civil y Comercial no sería sino un reflejo formal de lo que ya en un plano sustancial había ocurrido, que era una unidad en la materia que estamos analizando. Como sea, hay algo que es una realidad, que este movimiento legislativo, doctrinario, fue erosionando lentamente el viejo Código de Comercio, que por cierto termina de desaparecer con el dictado del Código de Comercio en 2014, pero que ya mucho tiempo antes había adelgazado enormemente respecto de lo que era su versión original. A esto hay que agregarle también otro fenómeno, que es el fenómeno de la descodificación del derecho comercial. En fin, ¿a qué se alude a esto? Bueno, un poco a lo que venía hablando hace un momento, a esto de que se fueron dictando sucesivas leyes autónomas que eran como desgajamientos de la materia, de materias originariamente contenidas en el Código de Comercio. Y es un fenómeno que en realidad no ha cesado. Lo que pasa es que ahora vamos a tener, en vez de leyes desgajadas del Código de Comercio, leyes que se han ido separando o que regulan materias separadamente respecto del Código Civil y Comercial. Es un proceso, insisto, mucho más amplio, el proceso de descodificación, que excede sin duda a la descodificación del derecho comercial. Es un fenómeno que comenzó a darse más tímidamente en el siglo XIX y que sin duda se consolidó durante el siglo pasado, durante el siglo XX. Es decir que el derecho comercial hoy ya perdió en gran medida, desde cierto punto de vista, su carácter especial respecto del derecho civil. A esto hay que agregarle también un fenómeno que parece sectorial, pero no es menor, que es la irrupción del régimen de defensa del consumidor, que es aplicable tanto a la materia civil como a la materia comercial. Es decir que, independientemente de si un tema que estaba o no regulado por el Código de Comercio, ya por el mero hecho de implicarse en una relación de consumo, quedaba regido en primer lugar por la normativa de defensa del consumidor, y esto implicaba ya también una forma de homogeneización, una forma de unificación en lo sustancial de estas dos ramas. De todas formas, no es menos cierto que el derecho comercial, desde cierto punto de vista, ha ido avanzando en su despliegue, al menos en dos aspectos. En primer lugar, en que se han societarizado las actividades económicas. Es cierto que hoy nuestra legislación nuestra ley se llama Ley General de Sociedades y no Ley de Sociedades Comerciales, como antes, pero en sustancia siguen siendo sociedades comerciales. Y esto se agrega que la empresa funde y avanza cada vez más
como modo de organización de las actividades económicas y tradicionalmente el derecho comercial ha sido el derecho de la empresa. Entonces, este fenómeno de conquista, por así decirlo, se va a agudizar con lo que ha dado a llamarse la nueva lex mercatoria. Creo que este es el aspecto en el cual más profundamente todavía se conserva una simetría entre el derecho civil y el derecho comercial, tema que vamos a analizar en el próximo video.